Mi familia me saca de sus vidas por exponer la infidelidad de mi hermana a su prometido y su familia, pero ahora vuelven arrastrándose pidiendo una monedita porque necesitan dinero. Mi familia, mis padres y mi hermana, sí, los mismos que me desheredaron por exponer el escándalo de infidelidad de mi hermana a su prometido, vinieron a pedirme ayuda. Es increíble la audacia que tienen. Aún estoy tratando de procesar la osadía que tuvieron, al venir a suplicarle a la persona que habían abandonado y rechazado. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando el karma llama a tu puerta. Antes de llegar al evento principal, un breve contexto, si quieres saltártelo, baja hasta el tercer párrafo. Tengo 34 años, soy mujer. Crecí a la sombra de mi hermana, Jess, de 37. Ella definitivamente es la niña dorada y el centro de atención de nuestros padres. Yo, en cambio, me sentía como alguien a quien no querían, como si mis necesidades no importaran. Nuestros padres lo invirtieron todo en hacerla exitosa, dejándome a mí para que me las arreglara sola. Ella es bonita, pero su carácter, bueno, es cuestionable. Ella usaba su belleza para salirse con la suya en todo, y era frustrante verlo. De niña era tolerable, pero en nuestra adolescencia se convirtió en una verdadera pesadilla. Constantemente me manipulaba, me trataba con desprecio y me humillaba frente a nuestra familia y amigos. Lo peor. Nadie la responsabilizaba nunca. No soportaba que yo recibiera atención, aunque fuera mínima. Siempre encontraba la manera de robarse el protagonismo y hacerme quedar mal. Era agotador estar a su alrededor. Perdió 2 años, después de la escuela secundaria, tratando de decidir qué hacer hasta que papá logró que la admitieran en una escuela de diseño sin que ella moviera un dedo. Mientras tanto, a mí me decían que estudiara mucho y me esforzara por conseguir becas, encargándome de mis propios gastos. Pero para ella, ellos eran cajeros automáticos personales. Sacaron préstamos para financiar su universidad, solo para que ella abandonara a mitad de camino. Aún con eso, logró conseguir prácticas pagadas e incluso trabajos en buenos lugares. Pero, lamentablemente, no pudo mantenerlos por mucho tiempo. O la despedían por sus irregularidades, o finalmente renunciaba porque no se adaptaba al ambiente de trabajo. Después de un tiempo, convenció a papá de que le comprara una boutique porque no quería trabajar para alguien más. Abandonó la universidad con experiencia a medias y, aún así, mi padre intervino para ayudarla, consiguió un préstamo y le montó una boutique decente. Por otro lado, yo estaba atrapada trabajando en cafés y dando clases particulares para cubrir mis gastos. Siempre tenía dinero para ella, pero estaba en bancarrota cuando yo pedía ayuda. Tuve que pedir un préstamo para la universidad, que me llevó años pagar. Fue esa doble moral que me alejó de mi familia. Me mudé después de la escuela secundaria y rara vez los visitaba. La dinámica familiar cambió para peor. Durante una de esas visitas, hace 7 años precisamente, fui a casa para una Navidad. Fui después de 2 años y medio, después de mucha insistencia de mamá. Jess ya se había mudado para entonces y estaba manejando su boutique, que mencioné anteriormente. Estaba comprometida con un tipo, un hombre que era un buen partido, o al menos era mucho mejor persona que mi hermana. Era ingeniero químico, atractivo y tenía algo de dinero. Llevaban un tiempo saliendo y estaban planeando una boda en unos meses en algún destino lujoso. Hablé con él y parecía un tipo bastante decente. Me preguntaba qué veía en mi hermana, pero me guardé mi curiosidad. Jess también parecía haber cambiado. Su comportamiento era cálido y agradable conmigo, probablemente para mostrarle a su novio lo dulce que era. Él claramente estaba embelesado con ella. Pero no estaba tan interesada en él, sino en su dinero. Yasmín invitó a su boutique para darme un recorrido. Dije que pasaría cuando estuviera libre. Al día siguiente, estaba caminando cerca de su tienda y decidí ver en qué estaba. Cuando llegué, el letrero decía cerrado. Me parecía extraño porque eran las 11 de la mañana y estaba en horario de trabajo. Empujé la puerta y me di cuenta de que estaba abierta. Pensé que tal vez estaba tomando un descanso o algo así. La llamé, pero su número estaba apagado. Entré con dudas y lo que vi me revolvió el estómago. Ella estaba besándose con un tipo en una esquina de su tienda. Al principio pensé que era su prometido, así que comencé a salir, pidiendo disculpas. Pero entonces Jess me vio y empujó a ese tipo. Fue entonces cuando vi su rostro, no era su prometido. Salí y Jess me siguió, pidiéndome que me detuviera. No sabía cómo reaccionar, así que simplemente me detuve.
Nos quedamos en silencio. Ella rompió el silencio preguntándome, «No vas a contarle esto a nadie, ¿verdad?». La miré con incredulidad. Lo que dijo en su defensa fue aún más repugnante, no significó nada, solo era un cliente lindo que vino a comprar lencería para su novia. Estaba atónita, no sabía qué decir. ¿El tipo vino a comprar lencería para su novia y terminó liándose con Jess? Ella seguía diciendo, «Lo siento, era demasiado lindo. Él coqueteó conmigo, era demasiado guapo como para ignorarlo. Lo siento mucho, dejemos lo que sucedió aquí». Le respondí, «¿Por qué me estás pidiendo perdón a mí? ¿Tu prometido sabe sobre tu sesión de besuqueo?». Estoy segura de que no es un incidente aislado, debe ser un cliente habitual. Juró por Dios que era la primera vez que le había sido infiel a su prometido, pero lo dudo mucho. Todas sus relaciones anteriores terminaron por su infidelidad. Trató de convencerme y me suplicó que guardara silencio y no le contara nada a nadie. Así que me fui muy molesta. Me sentía muy mal por su prometido. En parte, debido a que me habían engañado un mes antes, y sin dudas odio a los infieles, en especial cuando son tan despreciables como mi hermana. Quizás fue mi proyección, pero sentí mucha empatía por el prometido de Jess. Llegué a casa y no podía estar en paz. Solté lo que vi en la tienda a mi madre. Para mi sorpresa, ella lo tomó a la ligera y me pidió que guardara silencio. Su argumento fue, Jess se va a casar en un par de meses, y no puedes arruinarlo. Espera un minuto, yo no puedo arruinarlo, tu hija está arruinándolo en un rincón oscuro de la tienda. ¿Alguna opinión sobre eso? Ella lo desestimó diciendo, es su vida, es su decisión, no debemos meternos en eso. Claro que lo es, pero maldita sea, está engañando a su prometido, y ella le estaba apoyando. Estaba más preocupada por perder un yerno adinerado y la boda lujosa para presumir ante amigos y familiares, seguramente. Me pidieron que lo encubriera y lo dejara pasar como un error de una sola vez, pero yo sabía que no lo era. Estaba furiosa tanto por la infidelidad como por la actitud de mis padres, ni siquiera se molestaron en hacer entrar en razón a Jess. Jess me mandó un mensaje, preguntando, «¿Estamos bien, verdad?». Le respondí, «No, no lo estamos, hasta que le digas la verdad a tu prometido». Ella corrió a encontrarse conmigo en casa de mis padres. Al principio, dijo lo mismo, que había sido un error puntual y que debía dejarlo pasar. Pero cuando no cedí, se puso agresiva. Me dijo, «¿Cuál es tu problema? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué te metes donde no te llaman?». Me mantuve firme y la presioné para que confesara a su prometido. La situación se convirtió en una pelea entre nosotras. Mis padres se unieron a Jess para defenderla y me pidieron que no metiera en sus asuntos. La situación se volvió tan tóxica y sofocante que salí furiosa de la casa. Quería irme de inmediato, pero tenía mi vuelo a la mañana siguiente, así que vagué por el vecindario. Cuando volví a casa por la tarde, vi a Jess sentada allí con su prometido y sus padres. Saludé a todos y estaba a punto de retirarme a mi habitación, pero su prometido me pidió que me uniera a ellos. Sus padres estaban en la ciudad y decidieron pasar por mi casa. Jess y mis padres se pusieron incómodos. Jess dijo, «No, no, ella tiene un vuelo que tomar mañana, tiene que empacar y todo eso. No puede pasar tiempo con nosotros». Los padres de su prometido fueron amables y me preguntaron dónde vivía y sobre mi trabajo. Jess estaba ansiosa por deshacerse de mí y usó el humor para calmar su ansiedad. Dijo, «Oh, cero, no se preocupen. Ustedes son las primeras personas que se han interesado en su vida. Ella solo tiene un trabajo normal. No todo el mundo puede manejar un negocio como yo, ¿verdad, cariño?». Y besó a su prometido. Estaba a punto de ignorarla, pero sus palabras me hicieron hervir la sangre. Le respondí, «Sí, es cierto, no todos tienen la suerte de tener una boutique y acostarse con sus clientes». Permanecí en silencio, sin saber qué decir. Pero luego miré las caras de ambos y dije, no era una broma. Jess comenzó a gritarme, «¿Por qué estás mintiendo? ¿Estás celosa? ¿Por qué me voy a casar con un hombre tan encantador mientras tu novio te dejó?». Me quedé atónita por el nivel de su amargura. Perdí el control y le conté a su prometido lo que vi en la mañana, y él se volvió loco. Jess lo negó, diciendo que solo la estaba incriminando por celos. Mis padres y los de él escucharon el caos y se apresuraron a la habitación. Mamá se unió a Jess para acorralarme y dijo, «Por favor, ignora sus palabras. Ella está pasando por un momento difícil, la engañaron,
y ahora ve a todos como infieles. Sabes que Jess no puede hacer algo así, ¿verdad? Estaba asombrada por sus palabras. Mi madre me estaba pintando como loca delante de ellos. Afortunadamente, su prometido no era tonto y le pidió a Jess su teléfono. Ella se aferró a él, pero él la obligó a entregárselo. Ella trató de jugar la carta de la privacidad, pero él se mantuvo firme y exigió que le mostrara los mensajes. Sus padres y mi papá se unieron a él y le pidieron a Jess que mostrara el teléfono y terminara con eso. Pero mamá estaba del lado de Jess y dijo que pedir el teléfono era una violación de la privacidad y que él debería confiar en Jess en lugar de en mí. Fue un verdadero espectáculo de horror. Mamá ya me estaba lanzando miradas asesinas. Finalmente, él le arrebató el teléfono y la obligó a desbloquearlo. Y ahí estaba, coqueteos, sexting, desnudos. Le tiró el anillo a la cara, le quitó el anillo del dedo a la fuerza y salió furioso con sus padres. Fue inteligente de su parte no dejarle quedarse con el anillo, porque se veía costoso. Jess prácticamente estaba de rodillas suplicándole que no cancelara la boda. Corrió detrás de ellos afuera para intentar detenerlos y rogarles que le escucharan. Pueden imaginarse el infierno por el que pasé después de eso. Tan pronto como se fueron, mi madre me dio una bofetada en la cara. Antes de que pudiera siquiera hablar, me gritó, «Fuera de aquí, estás muerta para nosotros. No te atrevas a mostrarnos la cara nunca más, ya no eres nuestra hija». Miré a mi padre, y él sacudió la cabeza con disgusto y se fue sin decir una palabra, pero no lloré. La miré directamente a los ojos y le dije, «Nunca volveré a este infierno». Agarré mis cosas y me marché. Jess vino hacia mí furiosa, pero la empujé y me fui. Ella lloraba y me maldecía por arruinarle la vida. Pasé la noche en el aeropuerto. Los bloqueé a todos de inmediato y borré sus contactos. Desde entonces, no he tenido contacto con ninguno de ellos. Ayer, recibe una visita inesperada, Jess y mamá. Pero para hacer corta esta parte, ya que la publicación se está haciendo larga y me estoy cansando de escribir, estaban en una situación difícil. La vida de Jessie se había derrumbado, su boutique se fue a la quiebra y está luchando por salir adelante. Y, por supuesto, mis padres también estaban en la ruina y con una gran deuda porque papá había estado enfermo con una enfermedad terrible y no podía hacer nada. Así que vinieron arrastrándose a pedirme ayuda. Les cerré la puerta en la cara y no los dejé entrar. Me siento satisfecha con mi acción, pero hay una parte de mí que se preocupa por mi padre. ¿Creen que es una buena idea ayudar a mi papá, dado que ha sido golpeado por una enfermedad? Actualización 1. Gracias a todos por sus consejos. Aquí hay algunas actualizaciones. Me sentía inquieta y recibí respuestas mixtas en mi publicación, así que contacté a mi tía, la hermana de mi padre, que vive a una cuadra de mis padres. Siempre he mantenido un contacto moderado con ella desde que me mudé. Mi tía suele informarme sobre el drama que ocurre allí. Hace un tiempo, me contó que mi papá se sentía culpable por haberme maltratado y quería hacer las paces, pero mi mamá seguía siendo fiel a Jess y lo disuadía de contactarme. Sé que mi papá es un pacificador y no querría romper la paz en su casa al tenerme de vuelta. Mi tía me dijo que mi papá dejó de pagar la hipoteca de la boutique después de que se descubriera la infidelidad de Jess. Para entonces, ya había pagado más de la mitad. Le pidió a Jess que pagara el monto restante, pero ella falló y la propiedad fue puesta en subasta. Obviamente, ella no pudo asegurarla. El karma es una cosa hermosa. Después de su ruptura, rápidamente encontró un nuevo patrocinador para financiar su estilo de vida lujoso, pero, sorpresa, sorpresa, sus engaños la alcanzaron de nuevo y él también la dejó. Mientras tanto, mi mamá seguía apoyando ciegamente a Jess, sin decirle algo sobre sus errores, porque ella también se beneficiaba de lo que Jess obtenía de sus novios y de papá. Ahora que él está enfermo y no puede trabajar para traer dinero, ni siquiera se preocupan por él. Es como si el karma hubiera dado una vuelta completa. Nunca me apoyó ni tomó mi lado, así que no me importa en absoluto ahora. Hizo su cama y ahora está acostado en ella. Después de un mes, supe que mamá había dejado a papá en un hospital de mala muerte. Habían incumplido el seguro durante un año, por lo que la cobertura había disminuido significativamente, y ahora tienen que costear una gran parte de la cirugía ellos mismos. Obviamente, ella no puede permitírselo, o tal vez no quiere gastar el dinero. Me sentí mal. Simplemente no podía reconciliarme con la idea de dejarlo morir mientras yo tenía los medios para salvarlo, así que fui a verlo.
se desmoronó cuando me vio. Lloró, me abrazó y se disculpó. Me dijo que mamá nunca lo había visitado después de dejarlo allí. Lo saqué de allí, lo ingresé en una atención médica decente y pagué por su tratamiento. Mamá y Jess de alguna manera se enteraron y visitaron el hospital, pero papá la acechó y le dijo a mamá que se ocuparía de ella una vez que se recuperara. Jess mantuvo la distancia, pero mamá intentó hablar conmigo, agradeciéndome por asumir la responsabilidad. Le di la espalda y pretendí que no existía. Papá fue dado de alta hace 3 semanas y está mejorando. A veces lo reviso, pero la conversación sigue siendo fría de mi parte. Le dije que, dado que él me crió, le debía eso, pero no debería esperar nada más de mí, ni yo quiero mantenerme en contacto. Él respeta mis límites y dijo que le gustaría trabajar en nuestra relación, pero obviamente a mi ritmo. Todavía estoy decidiendo al respecto. Eso es todo por ahora. Actualizaré si surge algo significativo. Actualización 2. Como papá prometió, lo primero que hizo después de recuperarse fue abandonar a mamá. Vendió la casa sin que ella se diera cuenta, ya que estaba a su nombre, empacó sus cosas en una casa rodante y se fue en silencio. Mamá estaba visitando a Jess durante este tiempo, ya que estaba en otra ciudad, y cuando volvió, él ya se había ido. Entró en pánico y fue a registrar una denuncia por desaparición, pero los oficiales investigaron los detalles y concluyeron que papá no estaba desaparecido, se había ido por su propia voluntad. Así que no se registró ninguna denuncia. Mamá quedó a merced Jess, que a su vez estaba viviendo en la casa de su novio. Así que, naturalmente, vino a buscarme. Tan pronto como abrí la puerta, comenzó a llorar y a pedir disculpas. Tuve que dejarla entrar, vivo en un apartamento y no podía permitir que montara un espectáculo para los vecinos. Ella narró los detalles, que ya escribía anteriormente. Le dije, ¿y eso qué? ¿Por qué yo? ¿Qué pasó con tu hija dorada? ¿Por qué ella no te está apoyando? Ella comenzó a sollozar, diciendo que Jess está teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Su boutique cerró, las ventas cayeron debido a la falta de suministro, no tenía dinero para el inventario, no podía pagar la hipoteca y todo se vino abajo. Ella se está manteniendo a flote, pero le resulta imposible cuidar de mí. Entonces, ¿esa es la razón por la que viniste a mi puerta? La que nunca apoyaste pero a la que resentiste toda tu vida. Ella se defendió rápidamente. Querida, fue tu papá quien prefirió financieramente ayer sobre ti, la escuela de diseño y la boutique, y aún así pagaste por su tratamiento. Siempre he tratado a ambas por igual. ¿Por qué esas palabras amargas hacia mí? Si estás enojada por esa bofetada, lo siento mucho. No puedes imaginar la humillación por la que pasamos después de que se canceló la boda de Jess. No apoyé la infidelidad de Jess, todo lo que quería de ti era que te mantuvieras en silencio hasta la boda. Pero, de todos modos, eso es pasado. Por favor, perdona a tu mamá. Le dije que no necesitaba justificar por qué pagué el tratamiento de papá y por qué no podía ayudarla. Es mi dinero y mi decisión. Le dije que no me sentía cómoda hablando con ella, así que era mejor que se fuera y no volviera a aparecer por mi casa. Se fue después de eso, pidiendo disculpas. Más tarde supe que ahora está trabajando en un salón. Bueno, bien por ella, que finalmente se dio cuenta de la importancia de volver a levantarse. Hace un par de días, me enteré de que Jess había sido echada por su novio, porque fue descubierta engañando nuevamente. Ya saben, una vez un engañador, siempre un engañador. Fue a buscar ayuda a mamá, pero esta vez la echaron. Mamá misma está sobreviviendo en el garaje de una amiga, que ha sido transformado en una especie de habitación temporal, así que, ¿cómo podría Jess esperar ayuda de ella? Al parecer, mamá explotó contra Jess, diciendo que ella era la razón por la que papá se había ido y por la que yo los odiaba. Después de eso, Jess me llamó desde un número nuevo. Estaba llorando y quería que yo interviniera, pero colgué sin dejarla terminar su oración. Bloqueé su número. Luego me envió un correo electrónico largo. Ella culpaba a mamá por habilitar su comportamiento tóxico. Decía, no nací así, nuestros padres me hicieron así, ¿por qué no pudieron enseñarme moral y valores? Me dieron todo en la boca, y ahora de repente me abandonaron para que me valiera por mí misma. ¿Qué injusto es eso? Podrían haberme enseñado la autosuficiencia como te enseñaron a ti. Si piensas que has sufrido debido a sus sesgos, te equivocas. Yo he sufrido, mira mi vida y la tuya.
Aún dependo de los demás, saltando de un hombro a otro, pero mírate a ti. Por favor, ayúdame a recomponer mi vida. Por favor, ayúdame. Su correo electrónico fue conmovedor, ¿verdad? ¿Qué creen que hice después de leerlo? Así es, lo borré y la bloqueé. Sé que es muy buena manipulando. ¿Cómo creen que consigue que hombres ricos le den su dinero? Sí, la belleza es un habilitador, pero ella también es buena con las palabras, y tal vez con otras cosas también. No me importa en absoluto ella, mi madre o incluso mi padre. Pagué por su cirugía porque sentí que le debía eso por haberme traído al mundo y criándome, eso es todo. He sufrido una tortura mental inmensa por su culpa, y me tomó años sanar. No hay forma de que vaya a interrumpir mi paz por ellos. Actualización 3. Bueno, prepárense para otra dosis de karma en su máxima expresión. Hace un par de días recibí otra llamada de un número desconocido. Al principio, no iba a contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo, no voy a confiar más en mis instintos. Al otro lado de la línea, escuché la voz quebrada de mi madre. Sin siquiera saludar, comenzó a llorar y a contarme cómo habían terminado ella y Jess viviendo en el garaje de la amiga. Al parecer, la situación ha empeorado tanto que ahora las dos están durmiendo juntas en el suelo frío y húmedo del garaje, con un colchón en el piso. Mamá empezó a quejarse de las condiciones en las que estaban viviendo, diciendo que el garaje es frío e incómodo. Están compartiendo un pequeño espacio entre herramientas oxidadas y cajas llenas de polvo. No tenemos privacidad, ni siquiera podemos darnos una ducha decente, estamos viviendo como mendigas, sollozó mamá. Por supuesto, mi respuesta fue, y esto es mi problema, ¿por qué? Mamá siguió intentando hacerme sentir culpable. Me dijo que no podía soportar ver a Jess en ese estado, que ella era su hija y que había fallado en protegerla. Tu hermana está deprimida, no tiene a dónde ir, y no tenemos a nadie más que nos ayude, dijo, intentando sonar lastimera. Intenté mantener la compostura mientras escuchaba. Mi madre, que durante toda mi vida había preferido a Jess, ahora venía a mí, la hija que siempre fue relegada, para que le solucionara la vida. Ella seguía suplicando, diciendo que todo lo que pedían era un lugar seguro donde quedarse, aunque solo fuera temporalmente, hasta que pudieran levantarse de nuevo. Le dije con frialdad, me parece que ahora sí están experimentando lo que significa depender de otros sin conseguir absolutamente nada a cambio. Tal vez esto les enseñe una lección de humildad. No, mamá, no les voy a ayudar, se lo merecen. Mamá se quedó en silencio por un momento, luego empezó a suplicar de nuevo, diciendo que entendía que cometió errores, que Jess también lo entendía, y que solo necesitaban una segunda oportunidad. Por favor, hija, nos equivocamos, pero necesitamos ayuda. No quiero que tu hermana siga en esta situación tan horrible. Como madre, estoy pidiendo un último favor. Le respondí con la misma frialdad, me alegro de que por fin estés entendiendo lo que es sufrir. Lamentablemente, no soy tu salvadora, no me importa lo que les pase. Vivieron a costa de mí durante años, y ahora que necesitan algo, yo no estoy disponible. Tendrán que encontrar otra manera de sobrevivir. Antes de que pudiera decir algo más, colgué la llamada y bloqueé el número. Si escuché sus lloros durante toda la llamada es porque me parecía divertido. Sí, soy mezquina, ¿y qué? Creo que después de tanto me merecía algo como esto. Ya no tengo ningún remordimiento. Ellas eligieron su camino y ahora están pagando el precio. Que disfruten de su vida en el garaje, porque no les queda otra opción. Y yo, por mi parte, finalmente estoy en paz, sabiendo que hice lo correcto al apartarlas de mi vida. Fin de la historia, al menos por ahora. Pero si el karma sigue haciendo de las suyas, les mantendré al tanto. Actualización 4. Primero que nada, gracias a todos los que han comentado y compartido sus propias historias de favoritismo. Leer sus experiencias me hizo darme cuenta de algo importante. Muchas veces, cuando uno de los hijos es tratado de manera diferente, hay una razón más profunda y oculta detrás de todo. Un patrón que, tristemente, se repite en muchas familias. Lo que más me llamó la atención es que varios de ustedes mencionaron que, en sus casos, ese favoritismo era el resultado de alguna infidelidad en el pasado. Esto me hizo pensar en mi propia situación y empecé a cuestionar la verdadera razón detrás del resentimiento que mi padre y mi madre siempre mostraron hacia mí. Así que, cuando mi padre estuvo de visita por el estado hace poco, decidí enfrentarme a él. Aunque apenas habíamos hablado desde que lo ayudé con su tratamiento,
Sentí que necesitaba respuestas, incluso si esas respuestas terminaran siendo dolorosas. Lo contacté y le pedí que se reuniera conmigo. Al principio, fue una conversación incómoda. Después de todo, no habíamos tenido una relación cercana desde hacía mucho tiempo. Pero no quería seguir cargando con esta incertidumbre. Finalmente, después de hablar de cosas triviales por un rato, le solté la pregunta que me había estado carcomiendo por dentro: ¿por qué siempre me trataste con tanto resentimiento? ¿Por qué me sentí siempre como una extraña en mi propia familia? Mi padre se quedó en silencio por un largo rato. Pude ver la lucha interna en su rostro y en ese momento supe que había algo más grande detrás de todo. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró profundamente y confesó: eres el producto de una infidelidad. Esas palabras cayeron como una bomba. Todo en mi interior se congeló. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, pero fue como si el mundo hubiera dejado de girar. Mi padre continuó con la voz quebrada, explicando que mi madre tuvo una aventura durante un tiempo en el que su matrimonio estaba en su punto bajo. Cuando nací, él siempre sospechó que no era su hija biológica y con el tiempo lo pudo confirmar. Sin embargo, el resentimiento creció con el tiempo, afectando profundamente la manera en que me trató. Dijo que creía que mi madre también lo resentía por la misma razón, aunque ella nunca lo admitió directamente. No sabía qué hacer con esta información. Mi padre se disculpó por todo el daño que me había causado, por todo el resentimiento y el dolor que me hizo pasar. Me dijo que había sido injusto y cruel, que ahora se daba cuenta de cuán equivocadas habían sido sus acciones. Me pidió perdón, con lágrimas en los ojos, rogándome que lo perdonara por haber sido un padre tan distante y frío. Pero yo no sé si puedo perdonarlo. A pesar de su confesión y de sus disculpas, el daño ya está hecho y esas cicatrices son profundas. No sé qué hacer con todo esto, mi mundo ha sido sacudido y no sé cómo volver a poner las piezas en su lugar. Único que sé con certeza es que no quiero volver a ver a mi madre ni a mi media hermana. Han causado demasiado dolor en mi vida y no tengo ningún interés en volver a abrir esas heridas. Esta sí creo que sea mi última actualización, tengo mucho en qué pensar y no estoy en condición de seguir actualizando mi historia. Hasta ahora había sido graciosa para mí, pero ahora se ha vuelto como una pesadilla.